Bienvenidos, bienvenidos, somos el grupo número 2 de la materia Ingeniería de Procesos. Nuestro grupo está conformado por Yuri Dimera, Yanis López y Angie Pincay, quienes hablan. El tema que vamos a tratar hoy día es sobre la aplicación de la norma ANSI/ISA S5.1-1984 R1992. La sección 5 es la sección de las tablas, la cual es para definir algunos de los componentes básicos del sistema y también para la identificación y representación de los mismos. De referencias, pues tenemos que la tabla 1, que son las letras de identificación, junto con las notas para la tabla 1, definen y explican los designadores de letras individuales que se utilizan como identificadores funcionales de acuerdo con las reglas de la sección 4.2 que ya se han visto anteriormente, o las identificaciones funcionales. La tabla 2, que son las combinaciones típicas de letras, pues estas tablas intentan facilitar la tarea de elegir combinaciones aceptables de letras identificativas. Y pues por último tenemos que la Asociación de Fabricantes de Aparatos con métodos de diagramación funcional se encuentran pues usos básicos para lo que son estos símbolos, como en bloques de funciones independientes, en diagramas más conceptuales, o como indicadores que designan las funciones realizadas por burbujas en dibujos más detallados. Y pues se tienen dos omisiones: el símbolo Shaman para transferencia y el generador de señal analógica, dado pues que el uso oficial del símbolo ISA ese de 5.1 generalmente requiere que la identificación esté asociada con un símbolo, y es aconsejable pues utilizar la burbuja HIC, que también se la llama como cargador manual para un generador de señales analógicas, y pues una HS, que es un interruptor manual con o sin burbuja para una función de transferencia. Notas para la tabla 1. Una carta de selección del usuario es predeterminada a cubrir un enumerado que se utiliza repetidamente en un proyecto. En particular, pues si se usa la letra, puede tener un significado como la primera letra y otro significado como la letra siguiente. Los significados deben de definirse solo una vez en una letra o en otro lugar para ese proyecto. Por ejemplo, la letra N puede definirse como un módulo de electricidad, como la primera letra, y osciloscopio como la siguiente. Punto 2. La letra X está destinada a cubrir significados más numerados, que se usarán solo una vez o se usarán de manera limitada. Si se usa A, la letra puede tener cualquier número de significados como en primera letra, o cualquier número de significados como letras sucesivas, excepto por su uso con símbolos distintivos, pero los significados pues se definen fuera de la burbuja del etiquetado en un diagrama de flujo. Por ejemplo, XR2 puede ser un registrado de refuerzo, y XX4 puede ser osciloscopio de esfuerzo. Punto 3. La forma gramatical de los significados pues serán de tres siguientes. Podemos unificarlo según sea necesario. Por ejemplo, identificar puede aplicarse como indicador, o indicar transmitir como transmisor o transmitir, cualquier letra en el literal. 4. Si se usa en combinación con letras de modificación, como lo son de diferencial F de relación, M de momentáneo, K de tasa, de cambio en el tiempo, que Q de integrar al totalizar, o cualquier combinación de estas, representando una variable medida nueva y separada. La combinación se trata como una identidad de letras, así como los instrumentos TBI y TI indican dos variables diferentes, al saber que son pues la temperatura diferencial y la temperatura. Bien, prosiguiendo ahora con las notas, tenemos el punto 5, la letra A, que corresponde a la parte de análisis. Cubre todos los análisis no escritos en una carta de elección del usuario. El punto 6 nos especifica que el uso de la primera letra U para multivariable en lugar de una combinación de primeras letras es opcional. En el punto 7 tenemos en que el uso de términos modificadores alto, bajo, medio o intermedio y escaneo también viene siendo de una forma opcional su planteamiento o aplicación. En el punto 8 nos dice que el término de seguridad
se aplica únicamente a los elementos primarios de protección de emergencia y a los elementos de control finales de protección de emergencia. Ya, en esta parte mismo del punto 9 nos especifica que la función pasiva G se aplica a instrumentos o dispositivos que proporcionan una vista o calibrada, como mirillas y monitores de televisión. Ya, en otra parte tenemos que el punto 10, indicar, normalmente se aplica a la lectura analógica, analógica o digital de una medición real. Bien, en la parte del punto 11, una luz piloto, que viene siendo como un tipo de señales, así que es una parte de un bucle de instrumentos, debe designarse con una primera letra seguida de una letra L siguiente. Bien, en el punto 12 tenemos que el uso de una letra posterior, U, para multifusión. La que habíamos visto anteriormente era multivariable, esta es de multifunción. En lugar de una combinación de letras funcionales, también viene siendo opcional. ¿Ya? Por otro lado, en el punto 13, un dispositivo que conecta, desconecta o transfiere uno o más circuitos puede ser un interruptor, un relé, un controlador de on-off o una válvula de control, según la aplicación que se esté ameritando o que se vaya a implementar. Ya. Como otro punto, el 14, un interruptor. Si se acciona a mano un interruptor o un controlador de encendido y apagado, si es automático y es el primer dispositivo de este tipo en un bucle. Bueno, siguiendo con las notas de la tabla 1, tenemos, como en el punto 15, se espera que las funciones asociadas con el uso de la letra y sucesivas se definan fuera de una burbuja de un diagrama. ¿Cuándo se considera necesaria una dimensión adicional? Es necesario aquí realizar esta definición cuando la función es evidente, como en el caso de una válvula selenoide. En el punto 16, los términos modificadores altos y bajos y medio o intermedios corresponden a lo que vienen siendo los valores de las variables de medida, o no a los valores de la señal, a menos que se indique lo contrario. Por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, una alarma de nivel alto deriva a una señal de transmisor de nivel de acción inversa. Debe ser 1 a alto voltaje, aunque la alarma se active cuando la señal descienda por un valor más bajo. En el punto 17, los términos alto y bajo cuando se aplican a las posiciones de las partículas y otros dispositivos de apertura y cierre. Aquí básicamente se define se define de la siguiente manera. Alto indica que la válvula está en posición completamente abierta, o sea, es decir, cerca de ella, y bajo indica que esta proporción está completamente cerrada. En el punto 18 tenemos la palabra registro, se aplica a cualquier forma de almacenamiento permanente de información que permita su recuperación por cualquier medio. En lo que viene siendo, seguimos con las notas para la tabla 1, en el punto 19 para el uso del término de transmisor, ver si su convertidor de consulta de las definiciones en la parte de la selección de tablas, a continuación la letra primera, a continuación la primera letra. La primera letra V, análisis de vibraciones o mecanismos, está destinado a realizar las tareas en el control de maquinaria, realiza un análisis más generalmente de las vibraciones que se espera que la variable de interés se defina fuera de la burbuja del marcado. En lo que viene siendo el punto 21, la primera letra Y está diseñada para usarse cuando las respuestas de control o monitoreo son impulsadas por eventos en un lugar impulsadas por el tiempo o el horario. En el punto 22, las letras de modificación, acá en combinación con una primera letra como tenemos LT o W, significa una tasa de cambio en tiempo de variable de medida de inicio. Por ejemplo, aquí pueden presentarse un controlador de tasa de pérdida de peso y la letra Y. En el punto 23 tenemos que la letra K sucesiva, es una opción del usuario para designar una estación de control, mientras que la letra C sucesiva se utiliza para describir controladores automáticos o manuales.
En lo que bien, en la utilización de las tablets, como ya antes habíamos descrito cada uno de los pasos, aquí se verifican que se encuentren las primeras letras y las letras susceptibles, donde la variable medio inicial, como se explicó desde los análisis de clima clima de combustión, de si otros elementos que van para la realización de las mismas son modificadas y cada una tiene su referencia, como por ejemplo desde la letra D, en la elección de los usuarios son diferentes. Tenga modificador diferencial, donde también en la función de electrodo pasiva, ejemplo en el quemador o combustión, la selección del usuario tiene una función de salida, que es la elección del usuario mismo, y esta es modificada por la misma elección del usuario. Y lo que conlleva las tablas de combinación de letras, cabe recalcar que esta tabla no incluye todo el punto A de alarma del dispositivo balanceador. Puede ser utilizada como el mismo como tipo de modo interruptor o el dispositivo de adaptación, donde las letras H y L pueden omitirse en el caso de no ser definido. Asimismo encontramos los análisis de combustiones, las elecciones del usuario, los voltajes, los niveles, pero estas cosas son referencias de un punto de partida, donde tal vez recalcar que las combinaciones posibles en las letras, por ejemplo, el AFO, que es el orificio de las funciones, y las combinaciones PFR en relación a FRK, y H y K es una estación de control, como se ven en la parte de las tablas. Ahí están las letras combinadas que se van a ver que se va a ver referencia mediante las mismas, así como por ejemplo la KQI es indicador de tiempo de funcionamiento, FX que son accesorios, KKL que son contadores de indicadores, EJR que son registradores de escaneo, WKIC que son controladores de tasas de pérdida de peso, LLH que son los pilotos, HMS, que son los interruptores manuales de momento, así mismo como les estaba diciendo, tiene desde su metodología de grabaciones, desde indicadores, desde selectivo, que van cada uno haciendo referencia a puntos en específico, en lo que conlleva a los tipos de encendedores mediante este tipo de tabla, mediante combinaciones de letras. Ya, y por último tenemos la tabla 3, que son los bloques de funciones, de asignaciones de funciones, bien en la designación de funciones asociadas como en la asignación de funciones controladas, dispositivo de computador, etc. En los convertidores y reles pueden utilizar individualmente o en una combinación como se vio en la tabla 1. El uso de una caja evita la confusión al separar el símbolo de otras marcas en un diagrama y permite que las funciones se utilicen como un bloque independiente de diseños conceptuales, como podemos observar en las imágenes. En las aplicaciones de la norma, como sabemos, en la industria bien han sido coordinadas con un sistema voluntario de consenso de los estándares proporcionados en un foro neutral para el desarrollo de las políticas a seguir. Como sabemos, este sistema son normas de regulación. Por ejemplo, aquí tenemos las normas ANSI 58, que son normas para la construcción comercial de cableado de telecomunicaciones. Tenemos también las normas ANSI 568, que son para el cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. Las normas ANSI 569, que son para la construcción comercial, para ver espacio en telecomunicaciones. Las normas ANSI 606, que son normas de administración para infraestructuras de telecomunicaciones en edificios comerciales. Entonces las normas en sí son aquellas que provocan o proveen información necesaria para regulación de diferentes tipos de instrumentos. Gracias.